Hola, bienvenidos y bienvenidas a 04 Magazine. Hoy estamos con Víctor Botella Martínez. Él es graduado en Criminología y tiene el máster en Intervención Criminológica y Victimológica. Además, es agente de igualdad especializado en nuevas masculinidades. Ha impartido diferentes conferencias y ha sido docente y formador en talleres de prevención y sensibilización de violencia de género. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes, Sandra, ¿qué tal? En primer lugar, ¿en qué punto crees que se encuentra actualmente la situación de igualdad de género? Bueno, pues actualmente y en virtud de la nueva ley de igualdad, creo que vamos por buen camino, pero creo que hace falta muchas más medidas que se tendrían que ir implementando con el paso de los tiempos, porque lamentablemente, pese a que la igualdad está mucho mejor que hace unas décadas, que hace unos años, creo que queda bastante camino por recorrer todavía. Han salido datos de que son 40 las mujeres, o más de 40 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2020, un dato, imagino que estarás conmigo, nada esperanzador, y quería saber qué te suscitaba esto. Bueno, como tú dices, es un dato que certifica pues, que la violencia de género sigue en auge, que sigue siendo una lacra social. Pero bueno, al final es el dato que es como el final del camino de la violencia de género, es como la parte más grave, ¿no? Pero luego me gustaría que tuviéramos en cuenta también todas las fases, o sea, o todos el recorrido que lleva la violencia de género, que sí, que el fin, lamentablemente, es un asesinato, es la muerte, pero hay mucho dentro de la violencia de género que no se tiene en cuenta porque al final miramos cifras, no vemos personas, vemos cifras, lamentablemente, y eso es lo que digo, al final la muerte es lo último, lamentablemente es lo que tendríamos que evitar, pero también tenemos que poner el foco en otro tipo de violencia, como puede ser la violencia psicológica o la violencia sexual o la violencia física, que no tiene por qué llegar al asesinato, ¿no? Hay factores de riesgo que se nos olvidan, quizás a la hora de determinar a la víctima, de analizarla. Hay factores que se nos pasan por alto. Sí, tanto de la víctima como con el agresor también sucede, porque no tenemos que olvidar que estamos centrando las políticas públicas, que me parece muy bien, en la víctima, en la ayuda a las víctimas, en la prevención en tema de víctimas, pero no tenemos que olvidar que la base del problema es el hombre en este caso, o algunos hombres, porque no tenemos que decir tampoco que todos los hombres son agresores o todos los hombres cometen violencia de género, pero sí que algunos hombres cometen violencia de género y creo que tendríamos que poner también el foco en los hombres. Entonces, hay una serie de factores de riesgo que no se están teniendo en cuenta. Dentro de la criminología, pues sí que estudiamos eso, los factores de riesgo, y tenemos una visión más amplia de lo que es la violencia de género. La ley de violencia de género dice una cosa, dice que la desigualdad es la única causa de la violencia de género, pero nosotros tenemos, como te digo, una visión más amplia, ¿no? Nosotros pensamos que, como todo comportamiento humano, la violencia de género tiene una etiología, tiene pues eso, un significado multicausal, o sea, responde a múltiples causas. Entonces, si no se está estudiando esas múltiples causas o esos factores, que teniendo en cuenta, por supuesto, que el machismo es un factor determinante, pero si no estamos estudiando todos esos factores, es difícil que lleguemos a comprender del todo qué es la violencia de género, por qué se produce, si nos centramos únicamente en un factor, en este caso, que es el machismo. Entonces, tanto en el agresor a la hora de rehabilitación, a la hora de reinserción, a la hora no tanto del agresor, sino pues no sé, de gente que puede ser que llegue a cometer un delito pero no lo ha cometido todavía, una prevención de carácter secundario, y a la hora de estudiar a la víctima, de intervenir con la víctima, si no estamos teniendo en cuenta otros factores, pues igual estamos fallando en algo. ¿Puede la pandemia y todo lo que ella desencadena, como puede ser el estrés, la ansiedad y esta serie de circunstancias, afectar a esta violencia de género? Sí, sí, por supuesto, y sobre todo durante el confinamiento ha habido un montón de llamadas al 016. No tenemos que extrapolar eso tampoco y decir que ha habido más violencia de género, porque tampoco lo sabemos en base a eso. Lo que sabemos es que ha habido más llamadas. Entonces, las personas que están sufriendo violencia de género
igual no tienen otra vía de escape y la única vía de escape que han encontrado en ese momento es llamar al 016 para informarse. Entonces, sí, porque el estrés, la impulsividad, o sea, el hecho de estar encerrados en un mismo espacio, pues al final genera eso, más situaciones de estrés que pueden desembocar en violencia de género. ¿Qué papel tiene la educación en estos casos? Pues la educación es muy importante, la prevención y la prevención también en base a educación, en base a coeducación, o sea, desde niños, o sea, una coeducación que empecemos educando desde niños. Y luego también lo que se está haciendo ahora pues es, no sé, pues charlas en base a temas de igualdad relacionadas con el día de la violencia de género, pues hacemos una semana de charlas, pero eso yo considero que no es efectivo, debería ser algo más a largo plazo. O sea, no sé si una asignatura, pero sí que desde pequeños, en base a la coeducación, en base a la igualdad, pues ir metiendo poco a poco el tema de la igualdad. Y luego en adultos, pues también considero que, no sé si en base a violencia de género, pero sí que en base a igualdad en cuanto a empresas, también sería necesario implementarlo en mayor medida también. También para las nuevas generaciones, sobre todo a nivel social, todos esos aspectos sociales que actualmente nos rodean y que conllevan mensajes machistas, como puede ser, bueno, no hace falta irse muy lejos, desde la industria de la música, del cine, incluso un aspecto que no se toca mucho, pero la pornografía, que está a la orden del día y que tiene mucho riesgo. Sí, la verdad es que sí, o sea, ten en cuenta también que la pornografía lamentablemente está hecha por hombres y para hombres. Entonces, el machismo está instaurado en nuestra sociedad. O sea, el machismo está instaurado desde siempre. Entonces, es como una reafirmación también la pornografía de la masculinidad, pero no de la masculinidad actual o de las nuevas masculinidades, sino de la masculinidad tradicional. Entonces, al final lo que se busca en ese tipo, en este caso que me comentas, de la pornografía, que me viene bien para poner un ejemplo, si la gente se fija en la pornografía, generalmente aparece un hombre y igual ni siquiera se ve la imagen de la mujer, se ve un cuerpo. O sea, al final se tiende a cosificar a una mujer. O sea, al final volvemos a lo mismo, es lo mismo. La mujer es como un complemento y el hombre es aquí el que manda y el hombre tiene esa superioridad. Entonces, a través de la pornografía sí que nos puede llevar a ejercer una violencia y a cosificar a la mujer en este caso y tenerla como un objeto que tiene que servir al hombre. ¿De qué forma un agente de igualdad implantado en los colegios, en las universidades, en las distintas empresas podría ayudar a beneficiar a este número de víctimas o a erradicarlo, el número de víctimas de violencia de género? Pues agente de igualdad en muchos aspectos, también en las empresas, como te decía, realizando planes de igualdad, pero en los colegios, en las universidades, en los pueblos, con medidas sobre todo preventivas, como te he dicho. Y también teniendo en cuenta la criminología, que yo tengo formación en criminología, pues yo haría una cosa mixta, ¿no? Como te decía, una prevención en tres fases. Una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria también. Una prevención primaria en contextos educativos, realizando programas, pero, como te decía antes, no solo una semana teniendo en cuenta el Día de Violencia de Género, porque eso creo que se debe ir trabajando con el tiempo y se debe ir trabajando con los años. Pero una coeducación en este caso desde que son pequeños. Luego una prevención secundaria teniendo en cuenta los factores de riesgo, pero si no se estudian esos factores de riesgo tampoco lo podemos tener en cuenta. Entonces tendría que haber ahí una investigación asociada a eso, detectando esos factores de riesgo, haciendo planes preventivos a nivel local, planes preventivos a nivel nacional, planes preventivos a nivel autonómico, trabajar con hombres, porque actualmente se está trabajando con hombres, pero en el tema ya de cuando han ingresado en prisión, cuando tienen una pena privativa de libertad, pero no se trabaja con hombres a un nivel secundario, a un nivel de sociedad. ¿Por qué no se trabaja con hombres en ese sentido? Nadie se lo pregunta. O sea, normalmente solo se trabaja con hombres a un nivel, como te decía, terciario, a un nivel de cuando ya han cometido un delito, pero no se está trabajando. Y como te he dicho antes, tenemos que tener en cuenta que el hombre es la base del problema en este aspecto. Si no tratamos de cambiar conductas de los hombres, por mucho que vayamos a ayudar a las mujeres después de que han sido víctimas, que como te he dicho antes, me parece muy bien, me parece muy efectivo, la victimología es muy importante en este aspecto, pero si se trabaja con hombres, si no conocemos los factores que les llevan, aparte del machismo, a cometer ese tipo de delitos, pues es complicado, ¿no? que sea efectivo. Y luego también una prevención, como te decía, terciaria.
en base a mejorar esos tratamientos, tanto de mujeres como víctimas, pero también en base a lo mismo, en base a estudiar qué factores llevan a que sean víctimas o qué factores llevan a que cometan un hecho delictivo de violencia de género en este caso. Entonces tiene que ser un conjunto de medidas muy amplio, o sea, no se puede centrar solo en un aspecto. Una vez que se ha producido la agresión, por ejemplo, la orden de protección de las víctimas, ¿qué eficacia tiene realmente? Porque escuchamos muchos casos de agresores que se saltan la orden y vuelven a amenazar e incluso a agredir directamente a la víctima. Es que hay problemas ahí en ese aspecto también, porque las víctimas a lo mejor o no se consideran víctimas en un primer momento. También ten en cuenta que una situación de violencia de género psicológicamente para la víctima es muy complicada. Entonces, una asistencia psicológica, una buena asistencia psicológica en ese momento es necesaria, porque igual la víctima no quiere denunciar o no cree que haya sido víctima de violencia de género. Y luego, pues tener en cuenta también que los protocolos policiales deberían de cumplirse. Muchas veces no tienen efectivos suficientes para que se acabe cumpliendo en todo su recorrido. Ha habido problemas al final de mujeres que han interpuesto denuncias contra su agresor y luego las ha acabado asesinando porque no se ha valorado a lo mejor, pues en este caso, si el agresor pues tenía probabilidades en base a esos factores de riesgo de cometer ese delito, no se ha valorado porque no se ha creído conveniente o porque no había medios tampoco. Entonces yo creo que mejorar un poco también, a lo mejor a nivel de ciudad, pues sí que se tienen esos medios, pero a nivel de pueblos, a nivel de localidades más pequeñas, de juzgados más pequeños, pues a lo mejor no se cuenta con esos medios y se deberían tener en cuenta también pues a la hora de lo que tú comentas, ¿no? ¿Es posible reducir la reincidencia? Sí, yo creo que sí, es posible. Yo, que soy criminólogo y creo pues eso, en la reinserción, yo creo que es posible. De todas formas, los delitos de violencia de género no son los que más reincidencia tienen. O sea, al final, los delitos que más reincidencia tienen son los delitos comunes. Pero es posible en base a implementar lo que te decía, a mejorar los tratamientos, que los tratamientos sean individualizados, porque si hacemos un tratamiento general, al final se van a poder cambiar cosas del aspecto general, pero si no haces un tratamiento individualizado, incidiendo en esos factores en concreto de cada persona, que al final tenemos que tener en cuenta, y vuelvo a recalcar, que el machismo está ahí, que hay que erradicarlo, ¿no? Pero aparecen otros factores de la personalidad de esa persona que si no se tienen en cuenta y no se trabajan individualmente, luego pues puedes salir de la cárcel y puedes volver a cometer el mismo hecho, a lo mejor no con la misma persona, pero sí con otra. Entonces, incidir sobre todo eso, en el tratamiento, la mejora del tratamiento y la investigación. Hablas de erradicar el machismo y tú, por ejemplo, eres especialista en nuevas masculinidades. ¿Qué significan estas nuevas masculinidades y de qué forma se pueden incentivar? Bueno, las nuevas masculinidades se traducen en igualdad, o sea, se traducen en igualdad, en que los hombres formemos parte activa, ¿no? Al final, como te decía, somos parte activa, somos parte del problema, pues también creo que debemos dar un paso al frente y ser parte de la solución. O sea, al final tenemos una situación de superioridad. No es que nos vayan a quitar nuestros derechos o lo que hemos conseguido, es que no lo hemos conseguido de manera justa, o sea, lo hemos arrebatado a las mujeres en este caso, ¿no? Entonces, tenemos que bajarnos del escalón de superioridad en el que estamos y ser parte activa en la consecución de la igualdad en este caso, ¿no? Entonces, creo que es necesario trabajar el género tanto con jóvenes como adultos, porque si podemos tener en cuenta en este caso, hablando de factores de riesgo, como estoy recurriendo todo el rato, que la desigualdad es un factor de riesgo en sí, la igualdad podría ser un factor de protección ante la violencia de género, ¿no? Entonces, esas nuevas masculinidades, pues, se traducen en eso, en igualdad en todos los aspectos. Pues muchas gracias, Víctor. La verdad es que nos has dejado frases esperanzadoras, así que gracias por haber charlado un ratito con nosotros. Vale, pues muchas gracias a ti. Si os ha gustado esta entrevista, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales y echar un vistazo a nuestra página web.